Hola, ¿cómo están? Bueno, como les expliqué en el video introductorio y en la explicación acerca de cómo va a funcionar esta unidad, la idea es que podamos dividir la temática que vamos a trabajar acá y ver por un lado las cuestiones sobre derechos de los pacientes y por otro lado las cuestiones sobre historia clínica. Espero que las presentaciones no se hagan excesivamente largas, de modo que puedan llevarlas y acompañarnos en el cursado. Y en todo caso, quedan disponibles para verlas de modo más dosificado. Bueno, como les decía, lo primero que tenemos que ver son las cuestiones sobre derechos de los pacientes. Cuando discutimos cosas sobre derechos de los pacientes, tienen que tener ustedes una primera aproximación o advertencia. La profesión de médico y las cuestiones vinculadas al derecho a la salud suponen una competencia que se llama concurrente entre la nación y la provincia. Como consecuencia de eso, la provincia de Tucumán tiene, por ejemplo, en la Constitución de Tucumán un artículo sobre el derecho a la salud y la Constitución Nacional también. Y tenemos, por ejemplo, una ley de salud pública y hay también a nivel nacional. Y tenemos una ley de derecho de los pacientes y otra ley nacional de derecho de los pacientes. Y la primera pregunta que surge es cuál es, pero además de estas leyes vinculadas específicamente a los derechos de los pacientes, hay muchísimas otras leyes sobre muchísimas otras cosas. Casi les diría que hay leyes para cualquiera de las cosas que a ustedes se les ocurra pensar. Es decir, tenemos leyes vinculadas a la salud mental, a los derechos de los pacientes locales, hay una ley sobre diabetes, sobre enfermedades poco frecuentes, sobre electrodependientes, sobre lo que les parezca. Y a nivel nacional también tenemos leyes que establecen derechos especiales para las personas en algunos contextos específicos. Por ejemplo, el ejemplo típico es la ley de salud mental, que regula los derechos de los pacientes que tienen algún padecimiento mental. La ley de HIV, que es una ley vieja pero que sigue vigente, la ley de salud sexual y procreación responsable, por ejemplo. Y después tenemos otro tipo de leyes que no son directamente leyes sobre salud, específicamente leyes de derechos de los pacientes, sino leyes que regulan la autonomía de los pacientes, pero que para lo cual se necesita del saber médico. El ejemplo típico de eso es las técnicas de reproducción humanamente asistida. ¿Por qué les digo esto? Porque la ley de reproducción, técnica de reproducción asistida no es estrictamente una ley dirigida a regular derechos de un paciente, sino a tutelar la autonomía de las personas que quieren tener hijos con los que se vinculan genéticamente. Bueno, la pregunta central después de toda esta historia es pensar, bueno, ¿y cuál se aplica? ¿Se aplica la ley nacional? ¿Se aplica la ley provincial? Si tengo una ley del derecho de los pacientes local, ¿para qué tengo que analizar la ley nacional? Bueno, la respuesta es que en realidad se aplican las dos. Como consecuencia de esta idea que se denomina federalismo de concertación, muchas materias deben estar articuladas entre la nación y las provincias. Entonces, hay un supuesto de interrelación entre lo que establece el gobierno federal a través del Congreso de la Nación y los gobiernos provinciales que adoptan esas normas, pero además las complementan. Las leyes nacionales, digamos, como que fijan un piso mínimo en materia de atención sanitaria que se va actualizando y subiendo a medida que los gobiernos provinciales deciden establecer estándares mayores o más intensos. Bueno, ¿y qué pasa con la ley nacional? La ley provincial, perdón. La ley provincial de derechos de los pacientes, yo le destaco acá que es una ley del año 99. ¿Por qué, ¿Por qué lo destaco? ¿Por qué me parece importante? En primer lugar, porque es una de las primeras leyes a nivel nacional que se dictan sobre derechos de los pacientes. En el año 97, creo que la provincia de Río Negro fue la primera que sacó una ley sobre derechos de los pacientes y en el año, bueno, entonces, una de las leyes principales, de las leyes que tenemos que analizar, es la Ley Provincial de Derechos de los Pacientes. Yo le puse acá una referencia que se trata de una ley del año 99. ¿Por qué me parece importante marcar esto? Porque Tucumán fue una de las primeras provincias que estableció normativas específicas sobre derechos de los pacientes. En el año 99 solo creo que la provincia de Río Negro y Neuquén, en el año 97
creo las dos, habían sancionado alguna ley sobre derechos de los pacientes. Eso hace que Tucumán, en ese contexto, se haya mostrado como pionera, con una ley que todavía está vigente, por supuesto, ¿no? Sigue estando vigente, pero una ley muy particular, quiero decir, no tenía una muy buena técnica legislativa, se trataba simplemente de una enumeración de derechos y no mucho más, y derechos muy raros. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, como derecho del paciente, la entrega de las facturas por la prestación de un servicio médico. Es un poco extraño, quiero decir, parece más bien el derecho de un consumidor o el derecho del contribuyente, pero no tanto un derecho del paciente. También aparece acá una referencia también extraña, como conocer el nombre de los profesionales tratantes. Eso parece más bien una regla de trato social, ¿no? O sea, saber quiénes son los profesionales que lo tratan a uno. Sin embargo, todas estas cosas tienen que ver con algo que a la provincia le pareció importante señalar respecto de las cosas que estaban ocurriendo en la profesión de médico en Tucumán. Entonces, conocer el nombre del médico responsable de la atención de un paciente es algo que está pensado sobre todo si se ponen a ver en una atención hospitalaria masiva, en donde muchas veces, no digo ahora, pero tal vez en finales de la década del 90, los profesionales no tenían oportunidad de presentarse, por ejemplo, ante los pacientes y directamente realizaban intervenciones eh, sobre ellos sin conversar demasiado, ¿no? Pero fíjense que en esta época ya aparecen derechos que son muy interesantes, como por ejemplo el de recibir o rechazar asistencia espiritual y a morir con dignidad. Que eso es algo que en el caso de la provincia de Tucumán está vigente del año 99, mientras que a nivel nacional fue necesaria la modificación de la Ley de Derechos de los Pacientes para que pueda ser incorporado expresamente este tipo de cosas. Eh, Como les digo, a pesar de ser una ley que tiene referencias digamos, con una mala técnica legislativa, esa es la verdad, sí aparecen cosas que después se sistematizaron y se perfeccionaron en la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes, que es del año 2009. Esa ley está organizada básicamente alrededor de dos estructuras. Por un lado, eh, y por otro lado tenemos la Ley Nacional de Derechos de los Pacientes. Esta ley se estructura en dos grandes áreas, que son las que reflejan la presentación que nosotros queremos hacer acá. Por un lado está la enumeración de los derechos y la regulación de los derechos de los pacientes, y por otro lado la regulación y el tratamiento de la historia clínica de los pacientes. En la parte de derechos, ya vamos a ver a medida que avance la presentación y esta clase, tiene gran preponderancia el principio de autonomía y la regulación de las reglas derivadas de ese principio de autonomía. Una de las cuestiones que quedó más o menos pendiente, porque en realidad no estaba claro en la reglamentación qué es lo que iba a ocurrir, es en el supuesto de regulación de una de las reglas principales derivadas del principio de autonomía, que es el consentimiento informado, y la posibilidad de establecer un consentimiento anticipado o un rechazo anticipado de determinados tratamientos cuando sean considerados fútiles o inútiles o que provocan un encarnizamiento terapéutico. Como eso no estaba del todo claro, en el año 2012 se persiguió la modificación de la ley a partir de un caso emblemático de una mujer cuya hija ella considera que había nacido muerta, que, bueno, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero implicó la modificación de la Ley de Derechos de los Pacientes y la inclusión dentro de esa misma ley, con una técnica legislativa adecuada, el rechazo anticipado de determinados tratamientos y la posibilidad de buscar los dispositivos de cesación del esfuerzo terapéutico cuando ya no hay posibilidades de curación. Bueno, vamos a ver ahora entonces la primera parte de lo que les hablaba, esta estructura de derechos del paciente. El primer derecho, vamos a hacer un seguimiento que va a ser en teoría asociado a lo que la ley dice, la secuencia que establece la ley, pero también cuando sea necesario lo vamos a modificar. El primer inciso que aparece en la regulación de los derechos de los pacientes se vincula al deber de asistencia. El deber de asistencia, si uno se pone a pensar de qué se trata, es con consecuencia de la aplicación del principio de beneficencia y que debe ser entendido como un principio que se modera por la aplicación del principio
de autonomía. Ya lo vamos a ver en detalle qué significa esto. El deber de asistencia está pensado como un deber de acción. El profesional está obligado a brindar atención sanitaria a los pacientes que la requieran, y como consecuencia de eso, la obligación de brindar asistencia sanitaria por parte del profesional se convierte en un derecho del paciente de recibir esa atención. Esa atención, en la regulación de la ley, se establece expresamente que debe ser, por un lado, con un cuidado preferente para niños, niñas y adolescentes, una primera categoría, digamos, de atención profesional en supuestos de escasez, supongo, porque si no, no tiene demasiado sentido la referencia. Y por otro lado, tiene un deber explícito de no discriminar y sobre todo no disminuir la calidad de la atención en virtud de las ideas religiosas, de las creencias personales, de las creencias políticas, de las creencias morales o de cualquier otra condición. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica la regulación de este artículo? Podemos pensar distintas situaciones que nos involucran como profesionales en este deber de asistencia. Los involucran a ustedes, yo soy abogado, ya les he dicho. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Supongan ustedes que llegan a una guardia y que están trabajando en una guardia a donde llega un paciente que requiere una determinada atención como consecuencia de haber realizado algo con lo que ustedes no están de acuerdo. ¿Cuáles son los ejemplos típicos de eso? Puede llegar, por ejemplo, una persona que ha violado a un niño con una lesión en el glande y pide atención. ¿Cómo debe ser la atención? El deber de asistencia impone a los profesionales el deber de atenderlo con debida diligencia y sin disminuir la calidad de la atención, por más que el paciente llegue a ser paciente como consecuencia de un acto deleznable, con un acto que ustedes no están de acuerdo. Piensen, por ejemplo, en la atención post-aborto, en aborto séptico, en aborto, ¿no? O sea, uno puede estar en contra de la realización de un aborto, pero cuando la paciente llega con una determinada patología, digamos, que debe ser atendida. Entonces, la pregunta es, ¿puedo postergar la atención como un modo de expresar ese reproche moral? De acuerdo a la ley, no, porque el principio de beneficencia me impone la obligación de actuar. Y la ley no solo me impone el deber de actuar, sino de actuar con diligencia y no disminuir la calidad de atención como consecuencia de no estar de acuerdo con lo que haya hecho el paciente. Ahora, supongamos que yo este deber de atención lo quiera mitigar y no quiera atender a un paciente o no pueda atender a un paciente. No lo quiera atender por el motivo que fuera, o no lo pueda atender porque excede mis competencias, porque excede mi título habilitante, porque requiere otro tipo de atención. La ley prevé la posibilidad de que se derive al paciente a otro profesional que se haga cargo de la atención, del deber de asistencia, que es de vuelta principio de beneficencia. Ahora, esa derivación no es cualquier derivación, tiene que ser una derivación hacia un médico específico, en un establecimiento específico, porque la ley expresamente dice que solo se exime de responsabilidad y del deber de asistencia, sobre todo, solo se exime del deber de atender a un paciente, el profesional, cuando otro profesional ya se ha hecho cargo de ese paciente. Fíjense la intensidad de lo que significa, ¿no? O sea, no es decirle vaya a otro hospital, que ahí ya lo va a atender el médico que esté de guardia. Es una derivación específica hacia un profesional específico. La ley nacional, perdón, también tiene una obligación rara, la obligación de brindar trato digno y respetuoso. Nuevamente uno podría decir, bueno, esto de la misma manera que en la ley provincial del derecho a conocer el nombre del profesional tratante, parece simplemente una regla de cortesía que no tiene ningún sentido en el marco de la atención médica. Pero en realidad, el hecho de brindar trato digno y respetuoso a un paciente supone reconocerlo como un sujeto merecedor del respeto del profesional y titular de una dignidad intrínseca por su condición de sujeto. Esto es muy rimbombante, en realidad parece como muy grandilocuente. ¿Qué significa? Básicamente que el paciente es un sujeto, no un objeto. Que el paciente es una persona que merece que lo traten con respeto y, por ejemplo, que no se denomine al paciente el abdomen agudo de la cama 22. Ese trato digno y respetuoso supone, en definitiva, de acuerdo a cómo funciona la ley,
digamos, incluye una obligación, en primer lugar, mucho más amplia de lo que parece a primera vista. No es simplemente una obligación de los profesionales médicos, sino una obligación dirigida hacia todos los agentes del sistema de salud. Eso significa que incluye desde el personal de limpieza, el personal administrativo, el personal de enfermería y también a los que se están entrenando en esta tarea de ser médicos, que son ustedes, los estudiantes. Quiero decir, hay algunas obligaciones que estamos viendo acá que están dirigidas específicamente a los profesionales cuando se gradúen y otras que todavía pueden ser exigibles a ustedes antes que se gradúen. Esta es una de esas. El respeto por las convicciones personales y morales, por ejemplo, o por las condiciones socioculturales o de género, parece nuevamente una regla simple de cortesía, pero no es eso, es mucho más que eso. Es respetar al paciente y brindarle un trato que sea adecuado a su condición de sujeto de la relación médico-paciente, un sujeto que es igual al médico. Entonces, hasta acá venimos todos bien, entonces podemos pensar cuál sería un ejemplo de un trato que no respete esa convicción personal o moral. Un ejemplo que podemos pensar es el siguiente. Los testigos de Jehová, por ejemplo, se niegan a recibir transfusiones sanguíneas por razones religiosas. Muy bien. Entonces, supongan que ustedes tienen un paciente que es testigo de Jehová y en el marco de la atención se programa una cirugía, por ejemplo, dentro de la cual ustedes prevén la posibilidad de requerir una transfusión sanguínea. Entonces el paciente le dice, no, yo no quiero. Si ustedes le responden a ese paciente, pero ¿cómo no vas a querer? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacas esas ideas? Son puras especulaciones, no tiene nada que ver. Tenemos un sistema sanitario muy bueno que provee de sangre de muy buena calidad. Esa expresión grandilocuente, ¿no? Y exacerbada de las convicciones metodológicas y científicas que justifican que dentro del sistema sanitario argentino tengamos disponible la posibilidad de hacer transfusiones de sangre, viola las convicciones personales que tiene una persona, que no las tiene por razones científicas, sino que las tiene por razones metafísicas. Razones metafísicas que le incumben exclusivamente a esa persona, a nadie más que a esa persona. Entonces es importante ese respeto por la dignidad y por la persona en particular. Esto además tiene mucha importancia cuando se trata de cuestiones que son moralmente complicadas o moralmente conflictivas, cuando se trata de cosas con las que ustedes no están de acuerdo. Pueden pensar, muchas veces esas cosas tienen que ver con cuestiones sobre salud sexual y procreación responsable, y es un ida y vuelta que va de los pacientes a los profesionales y también hacia el grupo, grupo familiar o el grupo de acompañantes, porque muchas veces hay ciertas particularidades culturales que son relevantes y que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la atención comunitaria de ciertos grupos que se manejan así, como grupos. Por ejemplo, los gitanos. Los gitanos tienen un sistema de socialización que incluye muchas cuestiones vinculadas a una acción colectiva o grupal entre ellos. Otro derecho de los pacientes que está regulado en la Ley Nacional de Derechos del Paciente es el derecho a la intimidad. Derecho a la intimidad, que acá lo vamos a tratar de vincular para que más o menos se entienda intimidad y privacidad. Y por otro lado, distinto y que no está acá, sino que está en otro tipo de regulaciones normativas y responde a otros principios de bioética, es el de guardar secreto profesional. Son cosas distintas. Entonces, cuando uno razona las cuestiones vinculadas a la intimidad de los pacientes, tiene que pensar que está tratando una regla de vuelta derivada del principio de autonomía, de la posibilidad de control y autogobierno que tiene el paciente respecto de su persona, de los datos relativos a su persona del control que quiere tener respecto de quienes acceden a ese tipo de información. Por eso les decía yo de que están un poco vinculadas la idea de intimidad y privacidad y que técnicamente son distintos. Intimidad y privacidad son dos cosas separadas, pero al fines de esta conversación que estamos teniendo lo vamos a tratar de meter todas juntas, ¿no?
y sobre todo para separar el deber de guardar secreto. De lo que se trata este espacio íntimo o privado, de un espacio que el paciente no quiere exponer al público. En definitiva, de eso se trata. En resumen, esta idea de que el paciente puede controlar el acceso de terceras personas a datos respecto a su salud, de controlar el acceso de cómo se hacen públicos esos datos, de controlar quiénes van a mirar al paciente, quiénes van a tocar al paciente, quiénes van a interactuar con el paciente, forma parte de esta idea de intimidad y privacidad. Si ustedes se ponen a pensar en todo esto, uno puede ver de que, por ejemplo, no es simplemente el consentimiento informado que se le pide a un paciente para que estudiantes de medicina puedan acercarse a la cama de un paciente y poder eh, palparlo, ocultarlo, realizar cualquier tipo de intervención. Se requiere del reconocimiento de ese espacio de intimidad y de privacidad que debe ser tutelado. Y hay veces que es más o menos sencillo hacerlo. Se puede hacer simplemente poniendo un biombo, por ejemplo, o buscando un espacio sin necesidad de correr una sábana de manera súbita y exponer la desnudez de una persona ante un grupo de 7, 8, 10 o la cantidad que fuera de alumnos, ¿no? Ese derecho a la intimidad, según dos autores clásicos en el ámbito de la bioética, que son Beauchamp y Childress, son dos autores clásicos porque son los que estructuraron a nivel teórico estos cuatro principios de los que hablamos, sobre todo en Occidente, de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Entonces, ellos lo que hacen referencia es a que cuando se analiza la intimidad, uno puede manejar como tres niveles, ¿no? Entonces, hay por un lado unas cuestiones vinculadas a la intimidad o privacidad de lo físico, de la información y de las decisiones que se toman, ¿ok? O sea, son cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando uno trata de analizar cuáles son las obligaciones profesionales vinculadas al respeto a la intimidad y la privacidad de los pacientes en el ámbito de lo físico, es esto de lo que estábamos hablando recién. Es, ¿puede participar alguien más en la exhibición del cuerpo de una persona? ¿Puede ser registrado, ya sea en fotos o en filmaciones, partes del cuerpo de la persona? No es simplemente el consentimiento para eso, sino el respeto por el carácter de sujeto el que me lleva a requerir ese consentimiento y respetar la intimidad de la persona. Las cuestiones vinculadas a la intimidad con relación a la información la vamos a ver ahora en un ratito porque la vemos más asociada a la confidencialidad, que es otra cosa. Y por otro lado, esta referencia al espacio íntimo o decisorio, que es la herencia más tradicional vinculada al principio de autonomía, proviene de un viejo derecho norteamericano, o sea que tiene mucha tradición en Estados Unidos, que se llama el derecho a ser dejado a solas. El derecho a ser dejado a solas significa exactamente eso, que es que hay una cierta interferencia que resulta en algún momento indebida y que el sujeto tiene derecho a tener un espacio cerrado, íntimo, personal, en el marco del cual puede tomar decisiones respecto a su vida. En el ámbito norteamericano, esta idea de privacidad es muy, muy amplio porque proviene de la cultura constitucional que ellos tienen y que ellos tienen como una gran tradición vinculada a esto. Pero es muy interesante pensar cómo la idea de intimidad en el ámbito latinoamericano se transforma de una manera diferente y ese derecho a ser dejado a solas se convierte en un acto central para poder tomar decisiones, no ya sin influencia de terceros ajenos al entorno del paciente, sino piensen ustedes, tal vez la posibilidad de que un paciente tenga derecho a ser dejado sola para tomar decisiones solo y alejado incluso de su propia familia. Es decir, hay veces que el entorno familiar es el que interfiere en la autonomía de los pacientes a la hora de tomar decisiones médicas. Por supuesto que hay que ver cada caso concreto, ¿no? Yo les decía recién que las cuestiones sobre privacidad las tenemos que pensar, perdón, sobre confidencialidad, las tenemos que ver de manera diferente. Y en efecto, no solo están reguladas en artículos diferentes, sino que
se refieren a cosas diferentes. Privacidad y confidencialidad aluden los dos términos a algo vinculado a cosas que no debemos exhibir de los pacientes, a espacios que deben permanecer ocultos, a algo parecido al secreto. Pues bien, en primer lugar, no es secreto. No se trata de secreto profesional, la obligación de preservar la confidencialidad de los datos. Es otra cosa. Y ya van a ver por qué. Y el deber de respeto por la privacidad tampoco se deriva del secreto profesional. Sin embargo, ¿dónde está la conexión en el principio de autonomía? La conexión entre privacidad, confidencialidad y secreto es que todos tienen un origen más o menos lejano con el principio de autonomía. Entonces, si ponemos en común todas las cosas que venimos charlando hasta acá, vemos, por ejemplo, que privacidad hasta acá, en todo esto que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, se refiere sobre todo a las personas. Privacidad es un derecho que tutela a las personas, mientras que confidencialidad es una obligación que protege los datos relativos a la persona. Esto es muy importante porque son espacios distintos, tienen agentes distintos y tienen consecuencias distintas. Por ponerle un simple ejemplo, la obligación de guardar secreto profesional, que no es esto, ¿no? Por ejemplo, la obligación de guardar secreto no se extingue con la muerte del paciente. La obligación de guardar secreto no puede ser dispensada, y en cambio estas funcionan de otra manera. A ver, ¿cómo puedo poner un ejemplo? Confidencialidad de los datos. Los datos relativos a un paciente son confidenciales y por ende los profesionales que tomen contacto con esos datos no pueden revelarlo, pero sí pueden revelar esos datos cuando son públicos por un medio diferente del cual los propios profesionales no han sido responsables. Si el paciente exhibió sus datos, por ejemplo, ante la prensa, ustedes no están dispensados de la obligación de secreto. Siguen manteniendo la obligación de preservar el secreto profesional. Pero como los datos ya son públicos, pueden aludir esos datos porque ya no son confidenciales. Son cosas distintas. Lo mismo pasa cuando uno razona confidencialidad y anonimato. Confidencialidad y anonimato son antónimos. Quiero decir, uno solo garantiza confidencialidad cuando es posible vincular los datos a la persona que es titular de los datos. Pero si yo lo que hago es garantizar el anonimato, no necesito garantizar confidencialidad. Precisamente porque está marcado por el anonimato de las personas que hayan brindado esos datos. Hay dispositivos para hacerlo y sobre todo hay procesos de enmascaramiento de la información. Mejores y peores, por supuesto, ¿no? O sea, hay algunos que son buenos. Uno puede decir, por ejemplo, si hacemos una encuesta entre los docentes de la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no? Y la alusión es, un docente de la Facultad de Medicina afirma tal cosa. Ahí el dato está enmascarado y no sabemos quién es, ¿no? Ese dato es efectivamente anónimo. Pero ese proceso de enmascaramiento puede ser malo. Si uno dice un docente de la Facultad de Medicina que es abogado y que enseña bioética, y bueno, no hay un buen proceso de enmascaramiento de la información. Me parece que hay uno solo, ¿no? O sea, está identificada la persona titular del dato y por ende está vinculado el dato y no solo no se ha garantizado el anonimato, sino que se ha violado la confidencialidad. Y ahora, esta confidencialidad, ¿cómo funciona? Bueno, funciona de manera muy parecida a la ley, a la manera en que funcionan la preservación de los datos según la ley de datos personales, que es la popularmente conocida como ley de habeas data. Esa ley de habeas data, la ley de datos personales y la ley de derechos de los pacientes expresamente dice esto, alcanza a todos aquellos que intervengan en la obtención, clasificación, utilización, administración, custodia, transmisión y archivo de información y documentación clínica del paciente. Fíjense acá, una de las cosas que yo le marcaba hace un rato. En primer lugar, la obligación de preservar la confidencialidad de los datos es muchísimo más amplia que la obligación de guardar secreto profesional.
La obligación de guardar secreto alcanza solo al médico tratante. Sin embargo, la obligación de garantizar la confidencialidad de los datos los alcanza a ustedes como estudiantes si han participado en la obtención de esa información, por ejemplo, realizando parte de la anamnesis, o participando en la clasificación de esa información, por ejemplo, organizando, ¿cómo se llama?, el archivo de un hospital, o en la utilización, si es que ustedes están haciendo no sé, un ensayo de algún tipo, ¿no? La referencia también a la administración, custodio, transmisión y archivo amplía la obligación de confidencialidad a los directores de hospital, al personal administrativo del hospital, a la empresa que se dedica al archivo de información, pero también no solamente a la empresa, sino al resultado de que esa información se mantenga confidencial, porque por más que la violación provenga de la empresa, por ejemplo, sigue alcanzando a los titulares de esa obligación primaria, que son los profesionales. Fíjense que cualquier agente sanitario que tome contacto con la historia clínica de un paciente, por ejemplo, un camillero digamos, que pueda haber visto datos de un paciente en una historia clínica que no haya estado cerrada o que esté disponible, también está alcanzado por este deber de confidencialidad. Entonces, si todos están alcanzados, lo que tenemos que analizar es cómo, lo que tenemos que tratar de identificar es que se trata de que el simple acceso al contenido de la información que es considerada confidencial obliga a todo aquel que tome contacto a guardar reserva de esa información. Y solo puede ser dispensado cuando los datos son hechos públicos sin responsabilidad de quien custodia los datos, cuando es el propio paciente el que autoriza la difusión de esos datos, ya sea expresamente o ya sea implícitamente al hacerlos públicos, y por otro lado, y bajo ciertas circunstancias, la autoridad judicial. Bueno, otro de los derechos de los pacientes es el derecho a obtener una interconsulta médica. Y en esto, de nuevo, parece como raro, ¿no?, que aparezca en una ley sobre derechos de los pacientes, pero se vincula de manera muy preponderante con el derecho a con el principio de autonomía, y se relaciona también con el derecho a obtener información que permita al paciente tomar decisiones. ¿Por qué? Porque la interconsulta está definida, como aparece acá en la primera parte de la diapositiva, que el objetivo de la interconsulta es que el paciente obtenga una segunda opinión sobre cuestiones vinculadas a su estado de salud. Ahora, hay que entender esto. El paciente tiene derecho a una segunda opinión. No está fastidiando al médico ni desconfiando del médico. Simplemente hay que entender que el paciente, dado que no es especialista, como son los profesionales que lo tratan, puede concebir la posibilidad de que haya otros profesionales que le brinden una alternativa diferente, una mirada diferente o una estrategia diferente. Entonces, frente a esa posibilidad, frente al hecho de que el paciente tiene derecho a tomar decisiones respecto al cuidado de su salud en base a la información que reciba, en definitiva, este derecho a la interconsulta es un derecho que garantiza su autonomía, es un derecho que garantiza que reciba la mayor cantidad de información posible. En estos supuestos, cuando un paciente requiere una interconsulta, tiene derecho a que esa interconsulta sea realizada con un médico de su preferencia, con el profesional que él elija, por un lado, pero otro lado, con el acceso a toda la información que requiera este otro profesional para tomar una decisión. Entonces, esto se vincula también con la titularidad de la historia clínica. Ya vamos a ver en la segunda parte, pero es importante que los profesionales puedan tener, los médicos, perdón, no los médicos, los pacientes puedan tener acceso a su historial médico para poder trabajar con el otro profesional con quien interconsulta para que puedan tomar una decisión. De nuevo, no es para molestar a los profesionales, es para que el paciente esté en mejores condiciones de decidir acerca de su propia vida y su estado de salud. Un detalle que yo le pongo acá que me parece importante remarcar, no se enmarca en el ejercicio
de la interconsulta regulada en la Ley de Derechos de los Pacientes, lo que ustedes hacen, lo que los profesionales de la salud hacen cuando realizan interconsultas. Interconsultas con el área de salud mental por la afectación o posible padecimiento mental de un paciente en una determinada situación de angustia. Tampoco es interconsulta cuando lo derivan a un especialista sobre algo puntual. Eso es ejercicio profesional y respeto por las incumbencias del título. Es decir, si ustedes cuando se reciban de médicos, reciban ¿cómo se llama? Reciban su diploma, van a certificar ante una autoridad tripartita una determinada especialidad que tiene ciertos límites en la ley de ejercicio de la medicina. Entonces, no está mal que frente a la idea de vamos a atender a este paciente de modo integral y vamos a buscar y privilegiar un abordaje integrado y articulado y por eso interdisciplinario, se hagan interconsultas respecto a la atención global del paciente. Pero esas interconsultas entre médicos de distintas áreas de incumbencia o entre profesionales sanitarios de distintas áreas de incumbencia, por ejemplo, psicólogos, asistentes sociales, etc., no es este derecho del paciente. El derecho del paciente es otra cosa. La interconsulta a la que tiene derecho el paciente, de nuevo, es para que él pueda tomar una decisión de modo más completo. No es que no les crea al paciente, simplemente que el paciente tiene derecho a obtener una segunda opinión. Como ustedes también podrían tener derecho a consultar a otro abogado para ver si la ley de derechos de los pacientes de verdad dice eso. Igual está ahí la ley, ya le vamos a dejar una copia. Uno de los derechos centrales que regula la ley de derechos de los pacientes es el de autonomía de la voluntad, que de acuerdo a distintos autores se llama principio de permiso, principio de respeto de las personas, o principio de autonomía, o principio de autonomía de la voluntad. Esto es uno de los principios centrales, no solo de la ética biomédica, sino del funcionamiento de la ley de salud, de la ley de derechos de los pacientes. El principio de autonomía, tal como está regulado, tiene una importancia central porque muestra al sujeto, al paciente, en su condición de sujeto. Expresa al paciente como tal y hace que cambie el modelo de relación médico-paciente del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ahora anclamos la relación médico-paciente en el derecho del paciente a ser considerado un sujeto. Si lo consideramos un sujeto, está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo respecto de su cuerpo, de su vida y de su muerte. Uno de los primeros casos que se conoció en el área de la bioética, se hizo famoso en el área de la bioética argentina, es el caso de un señor Parodi. Este señor tenía diabetes y requería como una intervención, la intervención médica que requería era la amputación de una de sus piernas. Y él rechazaba esa intervención y fue llevado, digamos, la familia que impulsaba que se haga la operación y los profesionales sanitarios también estaban de acuerdo. Sin embargo, él no. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque desde el punto de vista de la ciencia médica, lo bueno, lo mejor y el bienestar del paciente era que le practiquen la amputación de su pierna. Eso implicaría, por ejemplo, una bajada directa del principio de beneficencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del deber de asistencia? El principio de beneficencia lo que hace es definir el bien según la ciencia médica. El principio de autonomía lo que hace es redefinir el bien según lo que el paciente considere que es beneficioso para sí mismo. Digamos, la ciencia médica tiene un límite, por eso yo les ponía que el deber de asistencia está morigerado o atenuado por el principio de autonomía, cuando el paciente redefine aquello que considera bueno. Retomando el ejemplo que dábamos en la unidad de beneficencia, cuando charlábamos sobre beneficencia, piensen ustedes que en el ejemplo ese, cuando un paciente está por ser intervenido quirúrgicamente y se prevé que va a requerir una transfusión sanguínea, el bienestar y lo bueno y lo correcto de hacer por parte de los profesionales médicos es precisamente realizar una transfusión sanguínea. Ahora, esa definición de bien se transforma en otra cosa y se convierte
en una nueva manera de entender el bien cuando el paciente dice eso que la medicina afirma que me hace bien, no es mi bien. Mi bien es otra cosa. Mi definición de bien exige que se respete mi condición de sujeto, mi condición de persona que toma decisiones respecto de su propio cuerpo, de su propia vida, de su propia muerte y de su estado de salud. Si esto es así, si uno razona este principio de autonomía, debe entender que el poder del principio de autonomía no es solamente para aceptar un tratamiento, que es el típico caso de consentimiento informado, sino también para rechazar un tratamiento. Por eso es correcta, yo les mencionaba en la diapositiva anterior, la referencia de la modificación de la Ley de Derechos de los Pacientes cuando se sancionó la Ley de Muerte Digna. Ahora, para que un paciente pueda expresar esa autonomía, pueda tomar decisiones, pueda expresar su condición de sujeto, requiere saber, requiere como un antecedente lógico que el médico le brinde información previa, porque solo a partir de esa información es que el paciente va a estar en condiciones de tomar una decisión. Si sin esa información o si esa información es sesgada, la autonomía del paciente se frustra y desaparece. Ahora, un detalle también muy importante, el paciente tiene derechos, el paciente puede tomar las decisiones que quiera según sus propios sistemas de valores y sus propias cosmovisiones, por más que no parezcan racionales o por más que no sean compartidas por los profesionales. Entonces, luego de brindar información, si el paciente acepta o rechaza un determinado tratamiento, puede ser que el paciente quiera compartir su decisión y las razones que motivan su decisión con el profesional, pero puede ser que no lo quiera hacer. Entonces, basta con que un paciente diga no para que la, la, el curso de acción terapéutico propuesto por los profesionales deba cesar sin que se pueda exigirle mayores explicaciones al paciente. Al contrario. Por otro lado, además, una cosa también importante, el paciente tiene derecho, de vuelta porque es expresión de su autonomía, a cambiar de opinión todas las veces que sea necesario, todas las veces que le parezca. Es más, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Puede cambiar de opinión, por ejemplo, si yo he dado consentimiento para la amputación de mi pierna porque soy diabético, en el camino al quirófano puedo retractar ese consentimiento y por ende no se puede realizar esa acción. ¿Me comprenden? ¿Cómo funciona el diseño que tenemos nosotros en la Ley de Derechos de los Pacientes? Si nosotros pensamos, que el principio de autonomía, si el principio de autonomía expresa la voluntad del paciente, la autonomía del paciente, la estructura que tenemos que tener en cuenta es una estructura tripartita, en donde hay una información previa, una decisión posterior y una instrumentación posterior también. Información es lo que la ley denomina información sanitaria. Decisión es el núcleo de la autonomía, pero que requiere de la información previa, es lo que la ley denomina consentimiento informado. Y la instrumentación es la prueba de que ese consentimiento ha existido. No es lo mismo consentimiento que prueba del consentimiento. Y no es lo mismo consentimiento sin información que consentimiento con información, que son los efectos derivados de que exista o no exista esta información previa. Vamos a ver por partes. La información entonces, esta información previa, tiene sentido si es que uno piensa en las razones por las cuales las relaciones médicos-pacientes que están ancladas o articuladas desde la perspectiva del principio de beneficencia y no del principio de autonomía, prefieren o hacen dar una mayor preponderancia a las decisiones del profesional médico por encima de las de los pacientes. ¿Por qué? Y bueno, por una razón simple. La verdad es que, ¿por qué le debería preguntar algo al paciente? ¿Por qué tendría que preguntarle, oiga, ¿qué quiere que hagamos con su enfermedad? Si en teoría el que sabe qué hacer con su enfermedad y qué curso de acción terapéutica es el adecuado es el médico. Ahora bien, el médico sabe qué hacer digamos, puede establecer ciertos cursos de acción terapéutica porque sabe. Y entonces, si la clave está en ese saber, también sería una buena opción transferir ese saber hacia los pacientes para que estén en condiciones de tomar decisiones con esa información. Entonces, esa información
está vinculada al principio de autonomía y a la posibilidad de tomar decisiones en base a esa información. Esto es clave, el tipo y calidad de información que un paciente tiene derecho a recibir. Y un pequeño detalle, pero muy muy importante. Un paciente también tiene derecho a no recibir información. Puede negarse expresamente a que ustedes le brinden una determinada información, aun cuando ustedes la tengan, aun cuando sea fácil acceder a esa información y todavía no la tengan, aun cuando ya la hayan producido, aun cuando sea necesario para decisiones futuras o aun cuando puede incidir sobre terceros. El paciente puede elegir no saber ciertas cosas. ¿Cómo funciona la información sanitaria en la ley? Eh, Tiene algunas cosas que me parecen muy importantes remarcar. La información sanitaria, y esto que hablábamos acerca de la transferencia, entre comillas, del saber médico al saber al paciente, no significa que le tengan que tirar un vademecum encima, ni un tratado de anatomía, ni nada por el estilo. Al contrario, la información que la ley requiere que ustedes brinden a los pacientes tiene que ser clara, tiene que ser suficiente, tiene que ser adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. ¿Qué significa esto? Que sea clara significa una exigencia de que tienen que dejar de lado todos los tecnicismos que son irrelevantes o que lo único que hacen es confundir porque oscurecen la información. Tiene que ser suficiente en el sentido de que no pueden brindarle información de menos, pero tampoco información de más. Tiene que ser información relevante, tiene que ser información suficiente a los fines de tomar una decisión. Tiene que ser información, no sé, suficiente en el sentido de que alcance para que exprese el paciente su autonomía y las decisiones a propósito de su propio cuerpo. Y sobre todo, tiene que ser información adecuada a la capacidad de comprensión del paciente. Esto es muy importante porque supone la traducción en buena medida de información que a veces es compleja o tiene demasiados tecnicismos y tiene demasiadas idas y vueltas, pero que requiere una adaptación por parte de ustedes a lo que el paciente entiende. Entonces, fíjense además una cosa muy interesante. La información está vinculada a la capacidad de comprensión, no al nivel de instrucción formal. Un paciente analfabeto tiene el mismo derecho de recibir información sanitaria que un profesional universitario que tenga un título de posgrado. ¿Por qué? Porque en definitiva la decisión que va a tomar respecto a su propio cuerpo está subordinada a la capacidad de que lo entienda antes que a su nivel de instrucción formal. Eh, o sea, no hay que dar por sentado ciertas cosas, no hay que dar por sentado de que porque se trata de un profesional universitario, por ejemplo, va a entender lo que le estoy diciendo, ni tampoco hay que dar por sentado que por tratarse de un analfabeto no va a entender lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí que, no sé, yo soy abogado, no sé muy bien qué es lo que ocurre en el ámbito del saber médico, y si ustedes me dicen, mire, tiene muchos glóbulos blancos, y no sé, mi respuesta puede ser, ah, buenísimo, tenemos un montón, qué alegría. Eso es bueno, ¿verdad? Y parece que no es bueno. Entonces, no den por sentado que el nivel de instrucción formal garantiza que esa información es comprendida por el paciente. Porque la clave está en que el paciente entiende esa información. Y la clave está en que entiende esa información porque el objetivo de esa información es que consienta un determinado curso de acción terapéutica. Una cosa muy importante a propósito del consentimiento que hay que tener en cuenta es que esto es una cuestión vinculada a la bioética. Esto no es derecho civil. Esto no tiene que ver ya lo vamos a ver después, con una idea de capacidad contractual. No es una cuestión de derecho civil, por ejemplo, vinculada a la responsabilidad de los profesionales. El consentimiento informado no es el dispositivo que evita que el paciente disconforme con la atención eh, haga un juicio de mala praxis. No sirve para eso. El principio de autonomía y la regla derivada de ese principio, que es el consentimiento informado, lo que busca, lo que persigue, no es ningún dispositivo profiláctico de responsabilidad civil, sino por el contrario, manifestar el principio de autonomía. Y una cosa muy interesante que hay que pensar a propósito de esta idea de consentimiento informado, que no es un papel, no es un formulario, es más, no es un producto, es un proceso gradual, progresivo, que apunta a expresar la autonomía del sujeto.
nuevamente, no pierdan de vista eso, cuando conducen ustedes un proceso de consentimiento informado, esta información previa o está orientada a lograr que los pacientes puedan manifestar su voluntad tal como les parezca y que expresen esa voluntad. Esa voluntad se expresa en lo que la ley denomina expresamente consentimiento informado, y en el esquemita ese que les planteaba recién con ese color horrible es información, decisión, instrumentación. La decisión, de vuelta fíjense acá cómo lo plantea la ley, es una declaración del paciente. No se requieren dos voluntades, no es un contrato. Se requiere la manifestación del paciente, ¿no? Pero esa manifestación de voluntad del paciente tiene que ser expresada luego de que ha recibido esta información respecto de su estado de salud y demás. Una cosa que les quiero marcar como algo muy importante. Las leyes, cuando mencionan algunas cosas, no las mencionan al azar, las mencionan por un motivo relevante. Entonces yo le decía hace un rato de que no es cuestión de trasladarle al paciente ni de tirarles un vademecum encima, sino por el contrario de presentar información pertinente, información relevante, información suficiente, clara y demás. Y acá la ley añade algo más, añade la referencia a riesgos, molestias y efectos adversos previsibles. Entonces, ¿qué significa esto? Yo les quiero señalar una cosa, riesgos y eventos adversos es algo que ustedes están habituados a incorporar al lenguaje profesional. Y es muy probable que ustedes identifiquen claramente qué significa la palabra riesgo y qué significa eventos adversos. Lo que hay veces que no se identifica es qué significa esa expresión molestia, porque apunta a la afectación de la vida cotidiana del paciente, a una afectación acerca de ciertas cosas que tal vez ustedes no puedan dimensionar, porque tal vez ya se han acostumbrado a hacerlos. Les pongo un ejemplo pues, de esto. Si ustedes le dicen a un paciente que, por ejemplo, tiene que hacer son otorrinolaringólogo y le tienen que hacer una operación porque tiene un tabique desviado o algo así, supongamos. Y el resultado de eso es que el paciente va a pasar un fin de semana, poco nada más, o sea, 48 horas en definitiva, con un tapón. El tapón, tal vez el profesional sabe claramente de qué se trata y sabe lo que implica un tapón, pero por ahí un paciente no, por ahí piensa que es algo parecido a lo que usa Meolans para nadar y no sabe que es un montón de tela inserta en su nariz, ¿no? O sea, una cosa y que tiene una serie de efectos incómodos, de incomodidades, pero tal vez absurdas. Por supuesto que es mucho más beneficioso obtener una curación de una afectación que las dificultades para tomar agua, por ejemplo. Bueno, son pequeñas molestias que les quiero decir, puede ser que no incidan de modo global a la hora de tomar decisiones, pero puede que sí. Entonces por eso la ley prevé la posibilidad expresa de que ustedes hagan referencia a eso. Fíjense que ustedes les tienen que decir qué es lo que quieren y qué objetivo quieren obtener con lo que ustedes les proponen a los pacientes. Pero además es muy importante que le ofrezcan tratamientos alternativos, porque si no le ofrecen tratamientos alternativos, la decisión no la está tomando el paciente, la está tomando el profesional, ¿no? Y también es importante que ustedes le puedan manifestar qué va a ocurrir si es que no se realiza el procedimiento. Porque, de nuevo, si el consentimiento es consentimiento es aceptación o rechazo del tratamiento, es posible también que el paciente pueda querer rechazarlo. Entonces tiene que saber qué ocurriría si rechaza el tratamiento que le propone. Una vez, una vez que el paciente toma una decisión, hay que instrumentar el consentimiento, que es lo que la ley dice que se llama prueba del consentimiento. ¿Cómo se instrumenta el consentimiento? En principio, no es un acto, la instrumentación del consentimiento, sujeto a formas esenciales. No es que deba ser realizado de una determinada manera. Puede ser instrumentado de la manera que le parezca al profesional tratante. Si uno se pone a razonar cómo está regulado en la ley, en donde hay una regla y una excepción, la forma preferida por la ley es que el consentimiento sea verbal, que es de hecho lo que suele ocurrir en la práctica profesional. O sea, la presentación de información de modo verbal, la decisión del paciente de modo verbal y el registro de ese consentimiento en la historia clínica.
Quiero decir, por más que ustedes registren en la historia clínica que el paciente acepta un tratamiento, el hecho de registrarlo en la historia clínica no transforma al consentimiento en escrito. La forma fue verbal y el registro es escrito, porque ustedes lo instrumentan en la historia clínica. Pero si piensen esto, el consentimiento ha sido verbal, prestado por el paciente, y el que escribe la historia clínica no es el paciente, sino el médico. Entonces, si el profesional tratante registra en la historia clínica el asiento del consentimiento informado, el consentimiento fue expresado verbalmente. Es distinto cuando la ley dice, para algunas cosas requiere un consentimiento escrito, un consentimiento de una forma específica, que son los supuestos de internación, intervención quirúrgica, procedimiento invasivo, riesgos y demás. Ahora, fíjense que acá, por ejemplo, en el consentimiento por escrito, el consentimiento es firmado por el paciente, no por el médico, no por el profesional. Entonces, el asiento en la historia clínica no transforma el consentimiento verbal en escrito, es el registro del consentimiento verbal. En cambio, el consentimiento por escrito, y ya vamos a ver en la parte que trabajamos en historia clínica, se documenta por escrito y se incorpora a la historia clínica. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no está en condiciones de decidir? ¿Qué pasa cuando el paciente por algún motivo no comprende, está en estado de coma, está inconsciente, está distintos supuestos? La ley prevé la posibilidad de que se brinde información a terceros cuando el paciente no está en condiciones de recibir esa información. Por supuesto que no se olviden que de acuerdo a la confidencialidad, a la regulación de la confidencialidad y a la regulación del consentimiento también, no se puede brindar información a terceros sin el consentimiento expreso del paciente, sin la autorización del paciente. Entonces, no es solamente la tutela de los datos, sino la tutela de los datos a los fines de tomar decisiones también. En caso que el paciente no esté en condiciones, la información debe ser brindada en un orden que establece la ley al representante legal, al cónyuge conviviente, hace una referencia muy interesante ahí también que hay que pensar. No es cónyuge del esposo o de la esposa, pero le añade una cosa más, que es conviviente. Quiere decir que se mantenga esa relación, porque hay muchas veces que las personas se separan de hecho y no terminan de hacer los papeles de tribunales, no se divorcian efectivamente, y acá estamos hablando de una persona que puede no estar en condiciones de expresar su voluntad, pero que mantiene un vínculo legal, porque está casado con una persona con la que no vive hace 5 años. Entonces no tiene sentido darle esa información a esa ex pareja en realidad. También prevé la ley que se puede dar a los concubinos, a la persona que está a cargo del cuidado. Fíjense, esto también es muy, muy importante. La persona a cargo del cuidado o la asistencia del paciente puede que no sea un familiar. Puede que aquel a quien se brinda información, este tercero al que se brinda información, no sea un familiar y deba preferirse, porque el orden este es como primero al representante, si no hay representante al cónyuge, si no hay cónyuge concubino, si no hay concubino la persona a cargo del cuidado, ¿no? Que pueda preferirse esta persona a cargo del cuidado por encima de familiares del paciente. Porque es probable que esta persona que está a cargo del cuidado, puede ser un vecino, puede ser un cuidador profesional, puede ser un amigo, distintos supuestos sobre todo en enfermedades crónicas o con personas de edad, en donde estas cosas suelen ocurrir, en donde hay que brindar esa información a este tercero por encima de los familiares. Ahora, ¿qué puede decidir un tercero y para qué le doy información a un tercero? Nos podríamos preguntar si este tercero decide por el paciente, es decir, representa al paciente en la decisión, o bien decide en nombre del paciente. Eso se llama proxy consent en inglés, viene de ahí, de esa tradición. Además, el tercero decide en base a una reconstrucción de lo que le hubiera parecido importante, bueno, saludable o adecuado al paciente, o lo que efectivamente dijo el paciente acerca de qué es lo que quería para la situación en que no pudiera manifestar su voluntad. La ley las leyes son interpretadas por los jueces y la Corte de la Nación al fallar un caso que se hizo famoso sobre muerte digna y otras situaciones más, al analizar el tema de la autonomía y la voluntad, dijo
que las decisiones respecto de la atención sanitaria son decisiones mucho más que personales. En la jerga se llaman personalísimas. Y esas decisiones no las puede tomar nadie más que la persona. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de brindar información a un tercero, al, al, a los parientes, por ejemplo, de la persona enferma, el concubino, el cónyuge, los hijos, no le puedo preguntar qué quiere que hagamos. Tampoco le puedo preguntar qué le parece a usted que hubiera querido su esposo, su esposa, su hijo, que hagamos en esta situación. Lo que se tiene que tratar de hacer es de reconstruir la voluntad efectiva del paciente que no puede brindar su consentimiento. Entonces, les vuelvo a decir, si no le puedo brindar información al paciente porque está inconsciente, supongamos, debo brindar información a un tercero, que no va a decidir, perdón, en nombre del paciente, y ni tampoco va a decidir por el paciente, no es que va a tomar el lugar del paciente. Lo que va a hacer es ayudar a los profesionales tratantes a reconstruir la voluntad expresa y concreta del paciente. Porque el consentimiento informado es voluntad del enfermo, del paciente, de tomar decisiones respecto de su autonomía, de su vida, perdón. Entonces, le vuelvo a decir, no le preguntan, si yo tengo la siguiente situación, tengo una persona que tiene una esposa, un varón que tiene una esposa, el varón está enfermo y no puede manifestar su voluntad. Vamos a hablar con la esposa y le preguntamos, ¿qué quiere que hagamos? No, porque en ese caso estaría decidiendo por el paciente. Le podemos preguntar qué hubiera querido su esposo a propósito de esta situación, qué le parece a usted que hubiera querido. Entonces podríamos pensar, bueno, él es, por ejemplo, él era una persona muy devota, entonces creía mucho en la vida después de la muerte y en que hay que sobrellevar estos momentos con angustia y con dolor y que, bueno, por ahí no quiere que le hagan ningún tratamiento y preferiría morir en estos casos. La reconstrucción de esa voluntad a partir de ciertos datos de carácter es una reconstrucción hipotética. Entonces, le vuelvo a decir, la Corte ha dicho, eso no se puede. Lo que hay que hacer frente a un paciente que no está en condiciones de tomar decisiones es brindar esa información a los terceros a los fines de tratar de encontrar una voluntad expresa del paciente. ¿Qué quiso para estos supuestos su marido, su esposo, su esposa? ¿Me entienden? Supongamos que no encontremos ninguna decisión, no encontremos ninguna autonomía. ¿Y qué hay que hacer ahí? ¿No hacemos nada? No, lo que no hay, si no hay perdón, autonomía por reconstruir, lo que queda es beneficencia. Entonces, si no tengo autonomía, predomina la beneficencia. Si tengo beneficencia, no se olviden lo anterior, si tengo mayor autonomía, disminuye la cantidad de beneficencia. ¿Mm? Entonces, no es que en los supuestos de falta de reconstrucción de una voluntad expresa por parte de los, de los familiares del enfermo, no quede ninguna alternativa de atención. Al contrario, sí lo queda y es tomar decisiones en base al principio de beneficencia. Ahora bien, ¿qué hacemos con los niños, niños y adolescentes? ¿Pueden tomar decisiones? Recién veíamos personas que no están capacitadas físicamente para poder hablar y expresar su voluntad. ¿Y los niños? ¿Vale la pena escuchar a los niños? ¿Tiene sentido escuchar a los niños? Bueno, en la teoría bioética hay una diferencia muy importante y significativa entre unas cuestiones que se denominan capacidad, y eso es propio de la teoría de los contratos, eso es para los abogados, y competencia, que es propia de la teoría bioética, que es otra cosa, que es una cosa distinta, que se vincula a razones de autonomía y de crecimiento gradual, paulatino, de los niños y de los adolescentes, que de a poco se van convirtiendo en adultos y en personas capaces de tomar decisiones respecto a su propio cuerpo, respecto a su estado de salud, respecto a su vida. Entonces, el reconocimiento de ese crecimiento gradual hace que nos enfrentemos ahora a una situación también gradual, en donde lo que tenemos que hacer como profesionales de la salud es tratar de identificar cuándo un niño o cuándo un adolescente está en condiciones de tomar decisiones. Y básicamente eso se expresa a través de una inferencia que se utiliza a partir de un estándar
británico, se llama Gillick Competent, que es la posibilidad de entender la información que se le provee, de analizar y apreciar las condiciones alternativas disponibles, de tomar una decisión que exprese la razón y la racionalidad del sujeto y de comunicar esa elección a los profesionales. Esto, que tiene que ver con un análisis exclusivo de bioética, lo vemos regulado no tanto en la Ley de Derechos de los Pacientes, sino en el Código Civil y Comercial, en donde tenemos una regulación de niños, niñas y adolescentes. En general, usted tiene que pensar en el siguiente esquema. Los menores de 18 años no son niños, son menores de 18 años. Hasta ahí, vamos hasta ahí. Dentro de esos menores de 18 años tenemos menores de 13, personas entre 13 y 16, que son los adolescentes, y de 16 para adelante. Los menores de 13 años, la ley establece que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos, sino que lo ejerce a través de su representante. Entonces, por ejemplo, ¿Pero por qué? ¿Por qué establece eso? Porque no hay autonomía posible para tutelar. Porque no hay, piensen en esto que acabamos de ver acerca de ese crecimiento gradual y progresivo. ¿Tiene sentido preguntarle a un bebé de 6 meses si quiere recibir una dosis de vacuna del calendario obligatorio? No, no tiene sentido, porque no tiene sentido la posibilidad de que exista una respuesta. Por eso el derecho del bebé de 6 meses a recibir la dosis correspondiente de vacuna se ejerce a través de sus progenitores, que son sus representantes. Ahora, no todos los niños tienen 6 meses, ni todas las cosas se refieren a cosas que no puedan apreciar. Por eso la ley dice: los que tengan edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por sí, o sea, solos, los actos que les son permitidos por el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la ley reconoce acá que los niños de a poco van tomando decisiones, de a poco van identificando qué les gusta y qué es lo que no les gusta, qué quieren y qué no quieren. Tanto, por ejemplo, preferencias vinculadas a la comida, qué comidas les gustan, cuáles no les gustan. Preferencias vinculadas al deporte, niños que eligen un deporte, que lo dejan después, que trabajan una determinada disciplina y después la abandonan, o que eligen un deporte, bueno, toman elecciones. Entonces, si el niño, que es menor de 12 años, demuestra que tiene edad y grado de madurez suficiente, puede tomar decisiones respecto del gobierno de su cuerpo. Veamos un ejemplo. Supongan un niño de 10 años que se niega a recibir una inyección, supongamos que está vomitando y que todo el leucitón oral no le ha funcionado y que no queda otra que inyectarlo. Si el niño se niega diciendo no me gustan los pinchazos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Respetar su voluntad y no inyectarlo? Por supuesto que no. El hecho de no poder apreciar las consecuencias derivadas de no elegir el curso de acción terapéutica demuestra que no tiene grado de madurez suficiente para apreciar el riesgo-beneficio, el combo riesgo-beneficio en este ejemplo que les estoy marcando. Pero piensen en otro ejemplo. Un niño de la misma edad que sea diabético desde los 3, 4 años, 5, y que durante 5 años se ha acostumbrado a organizar su vida alrededor de una determinada cantidad de pinchazos. Y ustedes le proponen un nuevo tratamiento que supone, por ejemplo, que tenga que pincharse una vez más al día. Parece una... Si el niño, ¿no?, menor de 13 años le dicen, mirá, no quiero. No quiero porque supone, porque la gente me pregunta, porque no me gusta, porque me duele, por lo que fuera. La percepción del cuerpo que tiene un niño y las razones que expresan son distintas a la sin razón del otro. ¿Me entienden? O sea, es como delicado. Ahora, está claro que no hay un punto nítido. Sí, es así, no hay un punto nítido. Hay que tratar de identificar la edad y el grado de madurez suficiente para que tome decisiones vinculadas al estado de salud. Es todo un desafío para profesionales de la salud y también para los profesionales del derecho. Donde hay una mayor nitidez es con los adolescentes. La categoría de adolescentes son los sujetos que tienen entre 13 y 16 años, que, de acuerdo al código, deciden por sí, de nuevo, solos,
ellos, según su propia cosmovisión y sus propios intereses, respecto a los tratamientos que no sean invasivos, que no comprometan su salud o que no provoquen un riesgo grave a sus vidas o a su integridad física. Decide solo, decide directamente el adolescente entre 3 y 16 años sobre tratamientos no invasivos que no comprometan la salud, que no pongan en riesgo. ¿Me entienden? La decisión la toman los adolescentes. Un pequeño detalle, si la decisión la toman los adolescentes, ¿a quién le tengo que brindar información? ¿Al adolescente o a los padres de los adolescentes que son los representantes? No, tengo que brindar información a los adolescentes. ¿Cómo debe ser esa información? Clara y adecuada a su capacidad de comprensión. O sea, traducida a la franja etaria a la que va dirigida, ¿no? Ahora, acá dice la ley que deciden por sí los actos que no sean invasivos. ¿Y qué pasa cuando un acto es invasivo? ¿Decide directamente los progenitores? La primera impresión es decir, bueno, sí, en supuestos eso, entre 13 y 16 años, ya directamente deciden los progenitores. Sin embargo, el código no dice eso. El Código Civil lo que establece es que, de nuevo, estamos hablando de autonomía, estamos tratando de encontrar una autonomía gradual y progresiva, una autonomía que aparece de a poco y una autonomía que a veces requiere de asistencia, una autonomía que a veces requiere de que la acompañemos, que requiere una muleta, que requiere un apoyo. Los dispositivos de apoyo son centrales en esta nueva estructura que tenemos en el marco de discapacidad y cosas así. Entonces, cuando se trata de tratamientos invasivos o que comprometan el estado de salud del adolescente o en los que esté el riesgo la vida del adolescente, el mismo adolescente sigue siendo el que presta la decisión. Dice acá, el adolescente debe prestar su consentimiento. Lo que pasa es que para eso requiere de la asistencia de los progenitores. Los progenitores deben ayudarlo a tomar una decisión, no sustituirlo en la decisión que se vaya a tomar. Son dos cosas totalmente distintas. Fíjense qué parecido que es esto a lo que hablábamos hace un rato acerca de las decisiones de tercero. No se sustituye al paciente. Acá el paciente es el adolescente. El que tiene que tomar una decisión es el adolescente. Entonces, si se trata, por ejemplo, de un tratamiento invasivo y el adolescente no está en condiciones de tomarlo solo a la decisión, lo que hay que hacer es incorporar a los progenitores al proceso de consentimiento informado para que ayuden al adolescente a tomar una decisión. Ahora, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? ¿Qué pasa si el adolescente dice, no quiero realizar este tratamiento o sí quiero realizar este tratamiento y el progenitor está en desacuerdo? Es decir, el adolescente dice, yo quiero operarme y el padre dice, no, es muy peligroso. ¿Qué pasa si el adolescente dice, no quiero operarme y los progenitores le dicen, sí te vas a operar porque si no pones en riesgo tu vida? ¿Quién decide en esos supuestos? ¿Quién decide en el supuesto en donde la autonomía esté comprometida? Como verán en la parte final del Código Civil, ese conflicto no puede ser resuelto por otras personas que no formen parte de la atención sanitaria. Quiero decir, no es que le vamos a ir a preguntar a un juez, por ejemplo, ¿qué hacemos en este caso? No se requiere autorización judicial. El conflicto se debe recibir en el ámbito de la atención sanitaria con el profesional sanitario y debe decidir el profesional. Es decir, el conflicto este se resuelve según un estándar internacional que es el interés superior del niño o del adolescente. Este interés superior del niño, podríamos decir, es algo muy parecido a la idea de definición del bien, del bienestar, es lo que hablábamos al principio de beneficencia, según una determinada disciplina, según la ciencia médica en este caso. Entonces, ese interés superior del niño va a estar decidido según la opinión del profesional médico acerca de qué consecuencias se siguen de hacer o no hacer el tratamiento médico propuesto. Piensen en esto, fíjense cómo está articulado. Si uno mira lo que acabamos de ver sobre niños, niñas y adolescentes, tenemos niños menores de 13 años que no tienen autonomía porque son muy chiquitos, porque serán bebés, tienen 2 años, qué sé yo, no hay autonomía posible para tutelar, pero a medida que avanzan y tienen algo de autonomía, ya parece razonable escucharlos y tener en cuenta esa autonomía gradual y progresiva que va apareciendo. Cuando tienen 13 y antes de los 16 años,
Si el tratamiento no es invasivo y tenemos que confiar en que el adolescente va a tomar decisiones eh, acertadas, no porque sean las correctas, sino simplemente porque expresan su autonomía. Por eso son acertadas. Ahora, cuando se trata de tratamientos más graves, más serios, más invasivos, qué sé yo, buscamos la ayuda de los progenitores. Buscamos la ayuda a los fines de encontrar autonomía. Buscamos la ayuda a los fines de encontrar autonomía. Y de nuevo, ¿qué pasa cuando no encontramos autonomía? Si baja la autonomía, sube la beneficencia. Si sube la autonomía, baja la beneficencia. Si baja la autonomía o no podemos identificar la autonomía y se va incrementando el principio de beneficencia, la definición acerca de lo bueno para este adolescente van a ser de la opinión médica respecto de las consecuencias de realizar o no el acto médico y teniendo en cuenta sobre todo qué es lo mejor, el interés superior del niño en cuestión, del adolescente en cuestión. ¿Y qué pasa cuando cumplió 16 años? Cuando cumplió 16 años ya el adolescente es considerado un adulto para las decisiones sobre su cuerpo, así que a partir de los 16 solo corresponde hablar con ellos. Bueno, lo mismo que brindar la información y todo, pero a partir de los 16 años el adolescente es considerado un adulto para las decisiones sobre su propio cuerpo. Fíjense cómo esa autonomía gradual y progresiva acá se supone que se consolida y se establece como tal. Bueno, con esto llegamos al final de la presentación. Se ha hecho largo, me parece, pero bueno, tenemos muchos temas para tratar y creo que tenemos el tiempo disponible en virtud de estas circunstancias extraordinarias que nos tocan vivir. Bueno, los dejo acá y ya nos volvemos a encontrar en la presentación de la segunda parte de la unidad. Gracias.